Bueno, buenos días de nuevo. Bienvenidos a esta conferencia del día de hoy. Mi nombre es Roberto Madrid. Saludos desde San José, Costa Rica. Soy ingeniero civil, tengo 13 años de trabajar acá en el equipo de Wavin Geosintéticos. Les voy a dar solo un par de indicaciones que por favor, cuando nos hagan sus consultas en el chat, hay un modo para hacer preguntas al chat o comentarios al chat a mano derecha o comentarios o preguntas. Por favor, si van a hacer una pregunta, anotarlo en el módulo de preguntas para poderlo contestar debidamente y a la par de su consulta, anotar por favor su correo electrónico en caso de que no tengamos la oportunidad de contestarlo a tiempo. De nuevo, bienvenidos para Wavin Geosintéticos. Es un gusto contar con ustedes en esta capacitación del día de hoy, donde estaré conversándoles acerca de las alternativas ecológicas que hemos implementado acá en Costa Rica cuando nos han solicitado realizar alguna labor de estabilización o algún tema de control de estabilización en terrenos. En la línea de productos geosintéticos, Wavin está presente en toda Latinoamérica con sus 3 marcas, Amanco, que es la marca con la que nos identificamos en México, Centroamérica y algunos países de Sudamérica, Pabco, que es la marca donde mejor nos identifican los clientes en Colombia y la mayoría de países sudamericanos, y Vidim, que es nuestra marca con la que trabajamos en Brasil. A nivel de toda la región, contamos con 5 fábricas ubicadas estratégicamente, una en México, 2 en Colombia, una en Perú y otra en Brasil, donde atendemos todos los mercados latinoamericanos con las diferentes soluciones que tenemos a nivel de geosintéticos. Ahora todas nuestras marcas se están integrando en una nueva marca, que es la marca Wavin. Wavin, al igual que Pabco, Amanco y Vidim, es sinónimo de innovación y de respaldo. Es una marca que tiene ya más de 70 años y que fue pionero en la instalación y fabricación de tuberías de presión en PVC. Esta fotografía que ustedes observan fue tomada ya en el año 1955 en la ciudad de Seoul, en Holanda, que fue donde primera vez se instaló una de estas tuberías, mostrándole al mundo el gran uso y cambiando para siempre, diría yo, la forma de transportar los fluidos. Wavin sigue innovando y contamos ya con un centro de innovación ubicado en Europa. Es el centro más grande de innovación que tenemos en Europa, donde se trabaja y se investiga constantemente alternativas para que sean nuevos productos, nuevas alternativas, como los productos Quickstream y Aquacel, que sirven para el manejo de aguas eficiente, de aguas de lluvia. A nivel de infraestructura, estamos desarrollando el sistema Plastic Roads, que es una nueva tecnología fabricada 100% a base de plástico reciclado, el cual en gran parte ha sido obtenido por limpiezas que se han hecho en el océano. Este sistema, Wavin construyó ya un tramo de ciclorruta, una ciclovía de 30 metros de longitud en la misma ciudad de Seoul, donde se instaló por primera vez las tuberías de PVC. Este tramo está completamente instrumentalizado, lo cual permite medir datos de deformaciones y observar el tránsito gracias a un monitoreo que se le hace en tiempo real a todo el tránsito que hay sobre esta ciclorruta. Gracias a este tipo innovador de soluciones es que estamos desarrollando la infraestructura para nuestras próximas generaciones. Esto lo hacemos, este tipo de desarrollo lo hacemos porque como empresa estamos muy interesados en construir entornos que sean saludables y sostenibles. Ese es nuestro propósito. Y este propósito está completamente ligado al desarrollo de soluciones que involucren la utilización de geosintéticos. Porque cuando utilizamos geosintéticos, nos basamos en todos estos principios que estamos utilizando. Pero además, la justificación de uso de geosintéticos o el uso, la razón por la cual los geosintéticos se utilizan cada vez en el mundo, está bien cimentado en que cuando utilizo geosintéticos, primero logro reducir en un buen porcentaje la inversión que se hace en las obras. El uso de un geotextil o de una geomalla en una vía nos permite, por ejemplo, reducir los espesores
de materiales granulares, que es normalmente el costo más importante en el desarrollo de un proyecto de infraestructura. Se logran reducciones de hasta un 40-50%, dependiendo del tipo de aplicación que se esté realizando. Pero cuando usamos geosintéticos también logramos reducir el impacto que generamos en la naturaleza. Cuando, por ejemplo, de nuevo, si estamos usando menos material granular, que de por sí son materiales que no son renovables, que generamos un impacto en la naturaleza, que para poder extraerlos se ocupan equipos y maquinarias que consumen mucho combustible, que para transportarlo se genera tránsito, contaminación, tiene un impacto, se genera un impacto en la naturaleza, entendiendo que cualquier aplicación que el ser humano desarrolle siempre va a generar algún nivel de impacto. Cuando utilizamos geosintéticos logramos reducir ese impacto que generamos al medio ambiente. Pero también cuando usamos geosintéticos, como finalmente logramos hacer las aplicaciones en menores tiempos, logramos generar menor impacto social. Logramos que las obras se concluyan en un menor tiempo, logramos que haya menos tránsito de equipo pesado en nuestras vías, que generen menor deterioro, que hagan menor congestionamiento vial. Y eso redunda en un beneficio bien importante para la sociedad. Y finalmente, el uso de geosintéticos también nos permite extender la vida útil de las aplicaciones en las que los estamos utilizando. Cuando incluimos, por ejemplo, un sistema de subdrenaje en una vía, ese geodrenaje protegido con geosintéticos va a tener una duración mucho mayor. Por lo tanto, la vía va a tener una durabilidad mucho más extensa que lo que se había o que lo podría tener si no tuviera el producto geosintético. Y eso nos lleva a la aplicación que vamos a conversar hoy, que son estructuras de contención confabricadas a base de geosintéticos, que por supuesto llevan todos esos conceptos que hemos hablado o que les he comentado anteriormente. Y lo que vamos a hablar hoy es precisamente de las estructuras de contención que principalmente hemos utilizado acá en Costa Rica, y eso me permite ubicarlos un poco en donde está Costa Rica. Costa Rica es este pequeño país que está en Centroamérica, en medio de Nicaragua y de Panamá. Costa Rica mide apenas 52.100 kilómetros cuadrados, es un país de 5 millones de habitantes, y para que ustedes tengan una relación más o menos geométrica de cuánto es el tamaño de Costa Rica, Colombia es 22 veces más grande que Costa Rica, México es 40 veces más grande que Costa Rica, y Brasil, ni qué decir, es 166 veces más grande que Costa Rica. Pero aún así, Costa Rica ha logrado generar un prestigio y un reconocimiento a nivel mundial por varias razones. La primera razón es que utilizamos la frase pura vida absolutamente para todo. La utilizamos para preguntar, para responder, para saludar, para despedirnos. Cuando algo es bueno, cuando algo es malo, la usamos absolutamente para todo. En segundo lugar, en Costa Rica nos reconocen porque no tenemos ejército. A nivel mundial, Costa Rica es reconocida porque desde el año 1948 abolió el ejército, y eso nos ha permitido vivir en un ambiente de paz bien interesante, y es reconocida Costa Rica a nivel mundial por este tema. Inclusive los recursos que inicialmente las empresas utilizan para, los países utilizan para la atención del ejército, Costa Rica lo ha destinado para otros temas como salud, educación, y eso nos ha permitido en esta época, sobre todo el tema salud, nos ha ayudado mucho en los tiempos estos de pandemia que estamos atravesando. Pero principalmente Costa Rica es reconocido a nivel mundial por su tema de biodiversidad, por su respeto a la naturaleza, por el cuidado que le damos al ambiente en términos generales. Y este es un reconocimiento que es correcto, o sea, que Costa Rica se lo ha ganado en base porque hemos hecho esfuerzos importantes en el cuidado de la naturaleza. Por ejemplo, Costa Rica ya lleva muchos años, el año pasado cumplimos nuestro 5º año, de que prácticamente el 100% de la generación eléctrica que se hace en el país, el consumo de energía que se hace en el país, está producido en un 98% por energías renovables. Nosotros prácticamente no consumimos los combustibles para producir electricidad. El 74% de nuestra energía es producida a base de energía eléctrica, aprovechando esa cantidad importante de ríos que cruzan nuestras montañas.
El 12% de la energía que producimos está producida a base de energía geotérmica, que utilizamos la cercanía que tenemos, la gran cantidad de volcanes que tenemos para producir este tipo de energía. Ya estamos también con una importante cantidad, un 12% de energía que se produce en el país, se produce a base de energía eólica, aprovechando que estamos en medio de dos mares, y eso provoca que haya una importante cantidad de viento. Entonces hemos colocado estas turbinas en nuestras montañas para generar la energía eólica, y también hemos incursionado en la producción de energía fotovoltaica. Entenderán ustedes que somos un país tropical y aquí sol tenemos bastante, entonces tenemos ya un porcentaje importante de producción de energía fotovoltaica. Pero además, y tal vez la razón más importante de por qué nos distinguimos, es porque tenemos un 20% de nuestro territorio protegido como parques nacionales, como áreas de conservación, reserva forestal, reserva biológica. Cada una de estos recuadros coloreados con diferentes colores representa un área especial protegida, áreas donde no se puede talar, no se puede construir, para cualquier tipo de construcción que haya que hacer, sacar unos permisos especiales, unas condiciones especiales de autorización, porque son áreas que están absolutamente protegidas. Tenemos tanto áreas de montaña, donde aprovechamos la belleza que nos dan nuestros volcanes, como áreas protegidas a nivel de costa, para buscar que haya playas completamente protegidas, donde no haya invasión, y eso ha provocado que Costa Rica se distinga tanto a nivel mundial en el tema de la conservación. Costa Rica, a pesar de ser un país tan pequeñito, de 5 y pico millones de habitantes, reciba al año más de 3 millones de visitas de turistas por año, turistas que vienen a disfrutar tanto de nuestras bellezas naturales a nivel de montaña, como vienen a disfrutar de esas bellezas de playas que tenemos en cualquiera de nuestras dos costas. Inclusive la fama que tiene Costa Rica, o el prestigio que tiene Costa Rica a nivel mundial, ha sido tema en algunas de esas películas famosas a nivel de Hollywood, por ejemplo esta que se llama Jurassic Park. Esta fue la primera película de Jurassic Park, donde se toma a Costa Rica como referencia y se menciona a Costa Rica como país donde se desarrolla la película, siendo que, y el dato curioso es que esta película no se filmó en Costa Rica, ni una sola de las escenas que se filmó en esta película fue en Costa Rica. Aún así es una muy buena película, si no la han visto se las recomiendo. Nada más les recomiendo no encariñarse mucho con ese personaje ahí que está levantando la mano, porque a pesar de que él estaba muerto de risa, él no le va muy bien al final de la película. Pero sí es cierto que en Costa Rica tenemos un chip diferente de todo lo que pensamos, todo lo que hacemos. En nuestra cabeza siempre está el tema ambiental de una u otra manera dentro de las cosas que siempre pensamos hacer, y por eso no es de extrañarse que cuando hay eventos o cuando hay deslizamientos, cuando hay alguna necesidad de generar estructuras de contención, pensemos en buscar alternativas que sean verdes, porque a nivel de ingeniería siempre va a haber necesidad de realizar algún tipo de proyecto de aplicación que involucre la generación, ya sea de estabilización de terrenos inestables, generación de áreas planas, o tener que solventar temas de topografías irregulares que requieran de algún elemento de contención. Y existen cualquier montón de alternativas de elementos de contención que se pueden utilizar para esto, desde muros de concreto, muros de mampostería, estructuras gabinadas, soineling, todas alternativas válidas, absolutamente válidas. Los muros en suelo reforzado, o muros de tierra armada, muros mecánicamente estabilizados, como se le conocen en otros países, son otra alternativa completamente válida para esta aplicación, para estas soluciones. Y la gran ventaja es que tienen todas esas propiedades o esas características que les comentaba al principio en términos de uso de soluciones con geosintéticos. Cuando yo utilizo muros en suelo reforzado, pues genero menor inversión, menor impacto al ambiente, menor impacto social y alargo la vida útil. O sea, todas esas características se aplican a esta tecnología. Pero además los muros en suelo reforzado tienen otras ventajas bien importantes. Por ejemplo, nos permite la utilización de suelos locales, de excavaciones cercanas a la obra, donde yo, analizando los tipos de materiales que hay a nivel de excavación, puedo
analizar el uso de esos materiales y por lo tanto reducir la inversión que se está haciendo en las obras. Los muros en suelo reforzado tienen la ventaja de ser estructuras livianas, hechas de materiales que no cargan importantemente los suelos y por lo tanto tienden a generar menores probabilidades de fallas globales. Son también estructuras muy fáciles de construir, porque el proceso constructivo involucra básicamente los mismos equipos que se utilizan en cualquier aplicación de movimiento de tierras. No se ocupa ninguna tecnología, ningún equipo adicional y la gente, las personas que se involucran o la labor que requiere la construcción manual del muro es muy básica. Son también elementos flexibles que permiten movimientos del suelo sin que eso los lleve a la falla. Entonces revisemos un poco cómo es que se diseña un muro en suelo reforzado. El esquema típico que encontramos básicamente en casi todos los libros de texto que hay a nivel de mecánica de suelos ejemplifica un muro de suelo reforzado como una estructura que es un relleno de un material granular o un material de suelo de ciertas características al cual se le van a ir incorporando una serie de capas de un geosintético o de un material que va a permitirle entrar en tensión y que va a garantizar que este bloque se comporte monolíticamente como un solo elemento. Eso es básicamente lo que el diseño de estabilidad logra. Los muros, cuando se diseña un muro en suelo reforzado, se pasa digamos, por 3 etapas en el proceso de diseño. Primero está el diseño interno, que lo que nos va a validar es la separación de cada una de estas capas, la longitud que debe tener cada uno de estos elementos y la tensión que requieren cada una de las capas o la resistencia a la tensión que requiero yo colocar en cada una de las capas de geosintético que yo vaya a colocar. Los muros en suelo reforzado se diseñan específicamente para cada condición. Esto es bien importante. No debemos tomar los muros como un elemento estándar. No se puede usar un diseño de un muro en otras aplicaciones. Necesitamos que cada proyecto lleve sus consideraciones particulares. Por ejemplo, cuando una vez que yo haya realizado el diseño, yo necesito validar qué tipo de material es el que estoy utilizando como relleno y por lo tanto elegir cuál es el tipo de elemento de refuerzo que yo voy a utilizar para cada una de estas condiciones. Por ejemplo, si el material que voy a usar como elemento de relleno es un material muy fino, pues debo colocar, en este caso, o seleccionar un geotextil tejido como elemento de refuerzo porque me va a trabajar mucho mejor, porque los geotextiles tejidos trabajan por fricción con el material de relleno. Si el material de relleno es un material más granular, pues puedo utilizar también una geomalla uniaxial como elemento de refuerzo que me garantice, porque las geomallas funcionan más por trabazón de partículas, por trabazón de agregados entre la geomalla y los granulares, y de esa manera la geomalla va a participar y va a trabajar efectivamente como elemento de tensión. Pero una vez que yo ya he terminado con el proceso de diseño interno que me define las capas, también necesito validar la estabilidad externa de los muros en suelo reforzado como cualquier otra estructura de estabilidad. Yo necesito validar que no me falle por capacidad de soporte, que no vaya a fallar por deslizamiento, que no vaya a tener peligros de falla por volcamiento, y en caso, por ejemplo, como se ve en esta fotografía, que no haya, cuando está ubicado acá en un talud, que no vaya a tener tampoco problemas de fallas globales. Entonces ya pasé por diseño interno, diseño externo. Debo validar también cada vez que se diseña un muro en suelo reforzado, de nuevo, igual que otras estructuras de contención, debo garantizar que mis muros estén adecuadamente drenados. Los muros en suelo reforzado, igual que cualquier otra estructura, necesitan tener los sistemas de drenaje que me eviten el empuje hidrostático y el manejo adecuado de las aguas que puedan afectarlo. Esa es, digamos, la tercera condición de diseño. Pero todas estas condiciones de diseño lo que me van a garantizar es que este bloque se mantenga estable resistiendo las cargas a las cuales esté solicitado. ¿Qué pasa con los muros en suelo reforzado? ¿Cuál es la gran ventaja? Que
La fachada no tiene una participación estructural. Yo puedo diseñar mi muro de manera tal que todas las cargas, todas las solicitaciones estructurales van a estar compensadas con el relleno granular o el relleno del material de relleno en la interacción que tiene con lo del geosintético de refuerzo. La fachada como tal, la responsabilidad que tiene es evitar que mi material se erosione, porque es un material que es sensible a la erosión. Entonces yo tengo una variedad de alternativas, que es la gran ventaja de este sistema, de alternativas de fachadas que puedo construir el muro de esta manera. Si esta fotografía es como si lo hubiéramos construido como se ve en los manuales, en los libros de texto, ¿verdad? Con el geosintético expuesto, nada más que ya sabemos que los geosintéticos sufren por degradación solar. Entonces, a no ser de que sea una estructura que tenga un comportamiento temporal, no se recomienda dejar los geotextiles expuestos a los rayos del sol, porque los rayos UV degradan el geotextil y eventualmente pueden dejar expuesto el material de relleno. Entonces, se recomienda colocar cualquier alternativa de muro, de fachada sobre el muro, y en eso hay muchas variedades. Podemos desde colocar concreto sobre la fachada del muro una vez que está construido, podemos ya sea hacer un formaleteo o colocar un shotcrete sobre la fachada, y eso solamente el concreto como tal no va a tener ninguna responsabilidad estructural, solamente va a evitarnos que el geotextil se vaya a degradar con el tiempo. Pero si ustedes ven el acabado que se observa en la fotografía, la solución pareciera ser un muro de concreto completamente vertical, como lo permite el sistema, pero realmente es un muro en acero reforzado que se construyó en un proceso muy rápido, etcétera, etcétera, con todas sus ventajas. También podemos usar elementos de gabión como elementos de fachada del muro, siendo que a nivel de diseño, pues la estructura se diseña como un muro de suelo reforzado y el elemento de fachada es un elemento gavionado. Esto, digamos, para responder a veces por solicitudes arquitectónicas que también nos pueden solicitar incluir estos elementos de concreto, que de nuevo son solo elementos fachada, ellos no participan directamente sobre la responsabilidad estructural, o estos otros bloques que también se utilizan como elemento de fachada en los muros, los cuales están absolutamente sueltos. Ellos no tienen ni una sola varilla, ni media gota de concreto. Ellos, la estabilidad, lo que genera la estabilidad del elemento, pues es la interacción que hay entre esta geomalla que este muchacho está mencionando y el relleno compactado sobre el muro. Esta es otra alternativa de muro en suelo reforzado que lo que evita, lo que ustedes ven a la izquierda, pasó un río a la par de este relleno que se hizo y no podríamos permitir que ese río vaya a erosionar, entonces colocamos este elemento que se llama flexocreto sobre la fachada, y el flexocreto va a evitar que el río vaya a generar algún tema de socavación sobre la fachada del muro. Pero también esta tecnología nos permite generar elementos de contención que su fachada sea vegetada, que su fachada armonice de manera mejor con la naturaleza o con el medio ambiente donde está construido. Y esto ha sido una ventaja que hemos utilizado muchísimo acá en Costa Rica en los proyectos que hemos desarrollado. La construcción de estos muros en suelo reforzado básicamente respetan los mismos principios que habíamos conversado anteriormente, donde se diseña un relleno, ese relleno va a ir con unas ciertas capas de un geosintético, en este caso un geotextil, colocados según la base o el desarrollo y la separación que se haya determinado a nivel de fachada, pero a nivel de diseño, perdón, pero en la fachada lo que vamos a colocar son sacos de estos sacos normales que se consiguen en el mercado, que son sumamente baratos. Aquí en Costa Rica valen alrededor de $1.50 cada uno, o menos de $1 cada uno. Son sacos que se rellenan en una tercera parte de su altura con suelo orgánico y que nos permite tener sobre la fachada del muro, ojo que el saco va solo en la fachada, no, el relleno es de nuevo el material de relleno junto con el geosintético que se haya dispuesto a nivel de diseño, nos permite tener en la fachada del muro un espesor de más o menos 30 centímetros de tierra orgánica.
directamente en la fachada, lo que nos va a garantizar que el muro se revegete efectivamente. Entonces, en todas estas aplicaciones que estamos o que vamos a observar, por supuesto que hubiéramos podido utilizar alternativas de suelo, pues de muros de concreto, y hubieran funcionado bien. Hubiéramos podido utilizar muros de gavión y hubieran trabajado perfectamente, son tecnologías válidas, pero en un buen porcentaje de proyectos que hemos realizado acá en Costa Rica, se ha optado por utilizar muros con fachada vegetada que tienen este resultado final. Y es que casi en un 70% de las soluciones totales que hemos construido acá en Costa Rica han sido, a pesar de que a los clientes se les ha presentado las alternativas de fachada que tenemos con soluciones de suelo reforzado, los clientes han optado finalmente por realizar muros verdes porque se han logrado integrar. Y de nuevo, parte un poco de esa ideología o esa forma que tenemos acá de hacer los proyectos, pero lo hemos utilizado en proyectos carreteros, desarrollos inmobiliarios costeros, en proyectos industriales, en todo tipo de proyectos. Los clientes o las alternativas finales que se han elegido han sido alternativas en suelo reforzado. Pues entonces lo que les quiero presentar el día de hoy son algunos ejemplos de casos de proyectos que hemos realizado acá en Costa Rica, mostrándoles cuál ha sido pues, el proceso que hemos desarrollado y por qué la alternativa del suelo reforzado con fachada vegetada ha sido por la cual finalmente los clientes han optado. El primero de estos proyectos es el muro que se construyó en la Ruta 32. La Ruta 32 es nuestra conexión principal que va desde el centro de Costa Rica, que es nuestra ciudad de San José, hacia el puerto de mayor ocupación que tenemos, que es en el Atlántico, se llama el puerto de Moín. Sobre esta ruta pasa el 80% de las mercaderías que se importan y exportan acá en Costa Rica. Esto fue una ruta que se construyó en el año 1984 y que tiene la particularidad de que cruza un parque nacional. Por eso ustedes ven este camino en medio de esta montaña tan impresionante. Esto es un parque nacional, ahí no se puede construir absolutamente nada. De hecho, los permisos para la carretera fueron un tema ahí de discusión nacional en términos de ambiental. Pero resulta que es una zona también, por ser un parque nacional lluvioso, es una zona donde llueve mucho. Y en el año 2007, una de las alcantarillas que se saturó, no pudo más con la cantidad de lluvia. Ese año se midieron más de 5.000 milímetros de lluvia en ese año. Una de las alcantarillas provocó este deslizamiento. La vía es de dos carriles, uno para cada sentido, y este deslizamiento provocó que se perdiera por completo uno de los carriles, generando un problema importantísimo de tránsito en esta vía, que de nuevo es una de las vías más importantes que tenemos en el país. Este proyecto es bien importante para nosotros, no solo porque representa todavía el muro de mayor altura que hemos construido, por lo menos acá en Costa Rica. Este es un muro con una sección de 18 metros en total, pero además es un muro que hubo que construir, o que uno de los requisitos era hacerlo muy rápido. O sea, teníamos que recuperar ese deslizamiento, digamos, lo más rápido posible. Cuando el propietario, pues la institución encargada de este proyecto, analizó las diferentes alternativas, pues finalmente optó por la opción de hacerlo con muro en suelo reforzado y por las ventajas del sistema, de que lo podríamos construir de manera muy rápida, de hecho bastante más rápido que otras alternativas. Pero además dijo, bueno, es que estamos en medio de un parque nacional, tenemos que buscar que sea una fachada que armonice, que se integre de la mejor manera. Y de esa manera se pasó a toda la parte de diseño, al igual que todos los proyectos que les voy a mostrar. Todos llevaron un proceso de diseño donde se analizó el tipo de material, el tipo de refuerzo, de nuevo, todas las condiciones. La gran ventaja que teníamos en esta zona es que teníamos materiales muy cercanos aquí. A los 500 metros de donde estaba este deslizamiento pasa un río, y entonces eso nos permitió tener materiales, digamos, la alternativa de proveeduría de material realmente muy cerca. Y así fue como se inició el proceso constructivo. Aquí vemos, el muro se dividió en 3 terrazas, había suficiente espacio, entonces
se hicieron algunas bermas para poder, digamos, que el muro quedara lo más ajustado posible a la topografía del terreno. Cada una de esas terrazas iba a tener 6 metros de altura, y aquí vemos ya el trabajo iniciado en la primera de las terrazas. Ahí nos faltan todavía 12 metros hacia arriba, pero la ventaja es que este proyecto, que era prácticamente casi 15.000 metros cúbicos de relleno, se desarrolló a un ritmo prácticamente de 700 metros cúbicos por día de colocación de muro, lo que nos permitió entregar el proyecto en un plazo prácticamente como de 4 semanas y un poquito. Terminamos el proyecto y realmente cumplimos, inclusive lo entregamos un poco antes del tiempo que se había comprometido, inclusive teniendo días en los que del todo no se podía trabajar por las condiciones de nuevo de lluvia que hay en esta zona por ser un parque natural. Aquí hacerles una anotación que tal vez ya lo vieron a nivel de los diseños. Los muros en suelo reforzado permiten la colocación o la creación de las estructuras inclusive en condición completamente vertical, solamente que cuando trabajamos con muros en suelo reforzado, típicamente generamos una inclinación de hasta entre 70 y 90 grados sobre la fachada del muro para permitir que la vegetación se desarrolle de mejor manera. A los muros, a la vegetación, mientras más inclinada esté el muro, pues más le va a costar desarrollarse naturalmente. Entonces siempre buscamos que el muro esté cercano a los 70 grados de inclinación para que la vegetación tenga, digamos, la probabilidad o la posibilidad más bien de desarrollarse prontamente. Pero aquí ya lo ven, el muro en 4 semanas y media prácticamente estaba completamente terminado. Esta zona de la superior, las últimas terrazas, las bermas inclusive fueron completamente selladas con una losa de concreto para evitar la infiltración del agua, porque estando en el proyecto nos dimos cuenta que había cualquier cantidad de agua que caía. Entonces esas zonas fueron impermeabilizadas para que no solo no hubiera infiltración, sino que mejorar el manejo de las aguas de escorrentía sobre el muro. Y aquí ven esa misma zona ya completamente vegetado, prácticamente en 6 meses, ya toda la fachada del muro estaba completamente vegetada. Esta es una fotografía cuando todavía estábamos trabajando en las últimas terrazas, y en esta fotografía noten que ni siquiera nos dio oportunidad la vegetación que creció. Imagínense, la tierra orgánica en este parque realmente ya tenía cualquier cantidad de semillas, y la vegetación prácticamente inundó la fachada del muro de una manera muy, muy rápida, muy eficiente. Hoy por hoy, a mí me ha tocado ir mucho por esa zona, hoy por hoy cuesta prácticamente, solo los que conocemos sabemos que ahí hay un muro en suelo reforzado, ahí está absolutamente integrado con la naturaleza, con el ambiente del parque, y que eso, digamos, se cumplió con uno de los objetivos que se tenía para este proyecto, afortunadamente. El segundo caso del cual les quiero comentar es también una ruta muy importante, es la ruta número 1. Costa Rica tiene una ruta que se llama la ruta panamericana, que cruza todo el país, y la ruta 1 va desde el centro de San José hasta la frontera con Nicaragua, y la ruta 2 va desde el centro de San José hasta la frontera con Panamá. Si hay algo en que Costa Rica ha quedado un poco debiendo, ha sido en su planificación de desarrollo carretero. Si ustedes observan en esta fotografía, ya el espaldón no existe, el espaldón se tomó como parte de la carretera, porque la expansión y la cantidad de vehículos, como nos pasa en casi todos nuestros países de Latinoamérica, la expansión vehicular ha sido muy importante. Entonces aquí ha tocado tomar, para poder conformar este tercer carril, tomar el espaldón y dejar, digamos, sin opción a que si un carro tiene algún problema, pues pueda estacionarse de manera segura. Esta es una vía que ha estado en un proceso de concesión durante hace mucho tiempo. Este tramo de 55 kilómetros que va desde San José hasta Alajuela es una ruta que se ha tenido que intervenir por muchas razones, y en este sector donde está aquí enmarcado en este rectángulo color rojo, es un sector donde particularmente la vía se angosta todavía más, y hay zonas donde solo se tenía un carril disponible.
Entonces, como parte de los procesos que ahora que se han desarrollado para poder habilitar mientras se logra el proceso de concesión de la vía, se requería ampliar la vía para que en los sectores donde solo se tenía un carril disponible se lograran tener 2 carriles a los lados. Pues esto era lo que estaba disponible y había que ampliarlo a los lados. Por condiciones topográficas, para poder lograr esa ampliación, pues era necesario construir algún tipo de solución que fuera a estabilizar los rellenos, porque no había, por un tema de ancho de vía, no había el espacio para poderlo desarrollar. Entonces se analizaron de nuevo varias alternativas y se determinó utilizar nuestro sistema de muros en suelo reforzado con fachada vegetada. Aquí vemos la ampliación o el sitio donde se iba a desarrollar la ampliación. Este es el lado, lo que nosotros llamamos el lado derecho. Esto es un muro de 400 metros de longitud, con una altura cercana a los 4 metros en su zona más crítica, y este es el muro en su lado izquierdo, donde teníamos la altura más importante. La altura en este sector era una altura cercana a los 6 metros y la longitud total del muro era un muro de 450 metros. Entonces teníamos una condición de 2 muros relativamente largos, con alturas importantes, y que había que desarrollar de la manera más rápida posible. Que además teníamos el inconveniente de que se tenía que desarrollar en una época donde la lluvia era un factor constante. En Costa Rica tenemos básicamente 9 meses de lluvia. Nosotros solo tenemos 2 estaciones, estación de verano y estación lluviosa, y la estación lluviosa predomina. Entonces había que desarrollar el muro pues de manera segura, de manera rápida, pero tomando en cuenta que había una condición de lluvia importante. Para esto se determinó utilizar pues los materiales adecuados, en este caso un material que su índice de plasticidad prácticamente de 0 y nos permitía realizar proyectos o el proceso de compactación de manera adecuada. También se utilizaron los materiales o un proceso de drenaje que garantizaba que el muro no tuviera problemas dentro de su proceso constructivo. Y de esta manera se desarrolló el proyecto como lo hemos visto en el proyecto pasado, en el caso pasado, utilizando algo que no les mencioné, el geodrén planar nuestro como elemento de drenaje en la espalda del muro. Se le colocan cintas o tramos de geodrén planar en la espalda para poder capturar todas las aguas que vengan infiltradas desde el terreno, y a nivel de la estructura interna del muro también se colocan lloraderos dentro del muro, también cintas o franjas de geodrén que permiten que cualquier agua que vaya a caer, ya no que venga desde el terreno, sino que pueda caer directamente sobre el muro, esas aguas son manejadas por estos drenajes y más bien nos ayudan o nos aportan, porque esas aguas salen, aquí por acá se ven, ¿ves? Esta es una cinta de geodrén, esas aguas salen y más bien le ayudan a la vegetación, porque la alimentan y provocan que la vegetación que se coloca vaya creciendo de manera más eficiente sobre el muro. Este proyecto es un proyecto de prácticamente casi 11.000 metros cúbicos de material de relleno. Aquí las condiciones de colocación un poco más complicadas, porque no se tenía tanto espacio como se tenía en el proyecto anterior. Aún así logramos rendimientos diarios superiores a los 300 metros cúbicos de colocación de muro, que aún así, créanme, es un excelente resultado, y todo el proyecto se terminó en un plazo menor a 36 días. En un mes y unos días ya habíamos entregado completamente el muro, que incluía, por supuesto, también la colocación de la vegetación, que es un proceso realmente sencillo, un poco artesanal, pero sencillo. Dependiendo del tipo de vegetación que se haya determinado colocar, pues simplemente se hace una incisión sobre el frente de los sacos. Ustedes ven que el material que hay en los sacos es tierra orgánica, tierra negra. Entonces se coloca el tipo de vegetación y posteriormente se protege con un manto de control de erosión para evitar que esos sacos se degraden tempranamente, pero que además el manto de control de erosión le va a permitir a la vegetación desarrollarse rápidamente. Esa es la función principal de los mantos
cuando uno lo coloca sobre talud, garantizar que el terreno no se erosione, pero además que la vegetación tenga un proceso de crecimiento rápido. Y en este proyecto particularmente, como teníamos una vía paralela donde los carros pasaban y veían unos sacos puestos, la gente nos decía y nos gritaba de todo, entonces colocamos un rótulo informativo para explicarle a la gente que no se asustaran, que eso no era un muro lleno de sacos y que se iba a caer en 2 días, sino que era todo un elemento de contención conformado, pues aquí toda la explicación de cómo se construían los muros verdes. Aquí vemos una fotografía del proyecto ya terminado, esto fue allá por el año del 2012, y esto es una fotografía tomada del año pasado, donde se ve ya el muro, pues ya tiene 7 años de estar operando y trabajando sin ningún problema. Ojo, por favor notar, inclusive los muros permiten su construcción, inclusive en este caso que había que quedar con este poste de alumbrado en medio del muro, que era uno de los requisitos constructivos, que el poste no se podía mover y el muro no tiene ningún problema en eso, pero ahí ustedes ven el muro completamente funcional. El tercer caso es más bien yéndonos hacia las costas, estos proyectos habitacionales, costeros, muchos de esos turistas que nos visitan deciden finalmente residir acá en Costa Rica, y hay proyectos bien importantes a nivel de las costas donde se desarrollan viviendas de muy alto nivel económico. Son casas que valen cada una de ellas, qué sé yo, más de $1 millón cada una de ellas. Algunas son casas que ni siquiera están habitadas el 100% del tiempo, pues la gente, los dueños las tienen como su segunda opción o su casa de vacación. Y en este proyecto particularmente, en el año 2008, tuvo en esta zona que está aquí, en este círculo de color rojo, tuvo este problema. Esta tubería que se ve aquí atrás, a la derecha de la fotografía, tuvo un problema de obstrucción y saturó todo el material de relleno de la vía y provocó este deslizamiento. Este deslizamiento, inclusive, como es una de las arterias principales, una de las vías principales del proyecto, ese deslizamiento provocó que vecinos o propietarios de estas fincas pues quedaran atrapados con carros de alquiler que ya tenían que devolver, y pues todo un problema importante de logística. Entonces había de nuevo que plantear una solución que fuera óptima, que estructuralmente resolviera, pero que fuera práctica y que les permitiera a ellos reponer este deslizamiento generando el menor impacto, digamos, en la naturaleza, que ellos, como lo ven en el proyecto, es uno de los temas que más importancia le ponen. Para este proyecto se diseñó una estructura de 7 metros de altura en su sección más importante. Afortunadamente, se contaba con material de corte en el sitio, un material de excelentes condiciones, propiedades, y se utilizó ese mismo material para la conformación del muro. Con ese material se hicieron los diseños y se optó de nuevo por un muro en fachada vegetada por todas sus ventajas. Constructivamente les menciono algo bien importante. Si ustedes ven, aquí estamos todavía arrancando la preparación del proyecto, no hemos colocado ni media capa, pero es bien importante cuando utilizan esta tecnología o este sistema constructivo, la cantidad de sacos que se requieren es bastante fuerte. Entonces, tener los sacos llenos de previo es la mejor recomendación que les puedo hacer para que después, como se avanza tan rápido con la construcción, que no vayan a tener problemas porque no tienen los sacos llenos. Pero el proceso constructivo es muy sencillo, al igual de que cualquier estructura de contención, pues usted necesita cimentarla sobre terreno firme, sobre ese terreno donde, según los estudios de suelos, pues se tengan las condiciones adecuadas de soporte. Se le coloca, como les comenté anteriormente, el drenaje en la espalda. Ese drenaje aquí en su base está conectado a una tubería de drenaje que va a llevar las aguas de manera controlada hasta los puntos donde se haya determinado que se va a sacar estos fluidos. Pero el proceso constructivo, de nuevo, es muy ágil, permite el uso de equipos mecánicos, que en este caso un mini cargador
con el cual repartíamos los materiales y después venía el proceso de compactación. Y la gran ventaja, otra de las ventajas adicionales, obsérvenlo en esta fotografía, es que al ser elementos tan pequeños los sacos, permiten cualquier tipo de figura geométrica que se quiera hacer. En este caso era, como el terreno hacía el deslizamiento, tomó también propiedad de un vecino, pues había que estabilizarle al vecino, entonces se hizo un elemento curvo para poder generar un solo muro. Posteriormente se le colocó la vegetación, en este caso pues no era los cospes de pasto, sino que en este caso se le colocó semilla, pero de nuevo el proceso constructivo nos lleva a colocar el manto de control de erosión, que además logra tapar los sacos, que sí, efectivamente, no son el elemento constructivo más elegante del mundo, pero el manto lo que nos va a permitir es que la vegetación, primero, que no haya un proceso de erosión sobre la fachada del muro y que la vegetación se vaya desarrollando adecuadamente sobre la fachada del muro. Aquí vemos esta fotografía del proyecto ya terminado, ya inclusive la vía completamente pavimentada. Esta fotografía es justo después de que se terminó el muro, esto tiene que haber sido a principios del 2009, y esta es una fotografía 10 años después. Esta fotografía fui al proyecto el año pasado y aproveché para visitar el muro, y si ustedes notan, está incólume, el muro está perfecto, no ha tenido, yo revisé el cordón de caño y cero deformación, es una tecnología que ha funcionado perfectamente. Este proyecto en particular para nosotros representó un reconocimiento bien interesante. Este proyecto lo presentamos en el año 2009, 2010 creo, sí, más bien, en un congreso de geosintéticos y recibió el reconocimiento en la revista, digamos, más importante a nivel de geosintéticos. Un reconocimiento bien importante donde hablaba de las ventajas del sistema y daba todas las ventajas de poder tener una fachada vegetada. Esto fue un reconocimiento bonito que tuvimos gracias a este proyecto. Y finalmente les muestro otro caso, digamos, similar de un proyecto también de un residencial de estos que están cercanos a las costas, de nuevo de casas de costo bien importante, pero que aprovechan las zonas montañosas cercanas a la costa, zonas muy bonitas, de mucha vegetación, y van generando terrazas en cada uno de estas, para dividirlo en propiedades, esos terrenos. Cada una de estas casas es de un propietario diferente y esas casas se van formando unas terrazas que, por el tema de manejo del proceso constructivo, una parte de esas terrazas queda en corte y otra parte de esas terrazas son un relleno que eventualmente, si no se realiza de la manera correcta, puede generar algún tipo de problemas. Pues resulta que este proyecto, que se llama Las Olas, en el año de 2010 tuvimos un evento de un huracán que se llamaba el huracán Tomás, que generó lluvias bien importantes en la zona. De hecho, este huracán en ese año afectó una gran cantidad de países: Haití, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá. Todas esas zonas que se ven en rojo, pues son zonas en las que hubo importante afectación. Costa Rica lamentablemente no se escapó de esto. Tuvimos una importante cantidad de gente afectada, muertos, daños importantísimos a nivel de nuestras vías. Y específicamente en la zona donde está ubicado el proyecto, pues tuvimos la cantidad de agua que se presentó en esa zona, pues casi era la cantidad de agua que iba a llover durante 3 meses seguidos, y eso fue durante 3 días. Por lo tanto, la afectación fue importante y provocó este deslizamiento que ustedes ven, que afectó 2 propiedades diferentes. Esta es la propiedad de la terraza inferior y esta que se ve aquí arriba es la propiedad de la terraza superior. Los movimientos de tierra no entienden de que el ser humano ha puesto límites a los terrenos, y aquí pues la opción era tener que construir un muro para estabilizar ambos terrenos. Esta es una vista desde la propiedad superior, desde la terraza superior. Lamentablemente
el propietario de esta vivienda no estaba disponible en la época que se dio el movimiento de tierras, entonces hubo que optar por hacer un diseño diferente, pues de nuevo todos con sus verificaciones, con sus estudios de suelos, con todos los análisis correspondientes, y hubo que partir el muro en dos secciones, que también es una alternativa, y de esa manera se construyó primero el muro que va en la sección inferior, en la propiedad que estaba en la terraza inferior. Por favor, notar cómo prácticamente casi ya el área de la terraza, la piscina estaba completamente en el aire, y aquí ya vemos el muro completamente terminado y la zona de la piscina completamente estabilizada. Justo cuando estábamos terminando este proyecto, pues afortunadamente el propietario de la propiedad de arriba pues logró presentarse y hicimos ya en este caso el muro de la zona superior, recuperando también, vean ustedes ahí prácticamente la piscina estaba muy comprometida. Aquí vemos ya el muro terminado y la zona frente a la piscina ya completamente estabilizada y recuperada. Entonces, todos estos proyectos resultaron ser sumamente exitosos, no solo porque lograron resolver la necesidad estructural que se presentaba en cada uno de ellos, sino porque también se hicieron a bajo costo, con tiempos de ejecución corta e integrándose completamente con el medio ambiente de manera rápida y eficiente. Y esto, por eso los invito a utilizar este tipo de tecnología que no solo hemos utilizado acá en Costa Rica, sino que todos nuestros países latinoamericanos tienen condiciones naturales y de ambiente muy parecidas. Es una tecnología que hemos utilizado en Colombia, que hemos utilizado en Panamá, que hemos utilizado también en Nicaragua y en otros países de la región latinoamericana. Por lo tanto, los invito, por favor, a que analicen y a que opten por esta solución cuando tengan que realizar elementos de contención. Los invito también a que descarguen nuestro software y nuestro manual de diseño de soluciones con geosintéticos que están gratuitamente disponibles para todos ustedes. Por favor, visiten nuestras redes sociales, en las cuales estamos constantemente publicando información valiosa acerca de soluciones con geosintéticos. En nuestras páginas de internet también tenemos publicados tanto como los anteriores capacitaciones o geotrainings que hemos brindado, y de esta manera les agradezco mucho por su tiempo, por el espacio, y voy a revisar a ver qué consultas tienen o les han quedado. Nos quedan 2 minutos para poder responder consultas. Aquí hay una consulta de Jorge Ramoneda, dice, ¿el material de anclaje es geotextil tejido? Sí, Jorge, efectivamente, utilizamos en estos casos. La gran ventaja también que nos ha llevado el uso de los geotextiles tejidos es que tienen permeabilidades muy altas, nos trabajan muy bien en las condiciones en las que hemos encontrado en los proyectos, han sido un elemento bien útil para la construcción de estos proyectos. Otra pregunta, que si el manto es biodegradable. No, los mantos que utilizamos, por la inclinación que tienen las fachadas, que son cercanas o mayores, a veces de 70 grados, utilizamos mantos más bien permanentes, que tienen una vida útil extensa, para garantizarnos que el manto siempre esté permanente durante el proceso de crecimiento de la vegetación, que no siempre, por la inclinación que tiene los muros, no siempre es todo lo eficiente que uno quisiera, pero el manto va a estar ahí disponible para que la vegetación lleve su tiempo en posicionarse. Pregunta que si la vegetación puede romper las mallas. Pues lo que hacemos en esos casos es que seleccionamos vegetación que no tengan raíces muy profundas, normalmente algún tipo de pasto, algún tipo de enredadera. Sí, no se recomienda colocar arbustos, digamos, sobre la vegetación para que no haya algún problema. Pero muy bien, listo, con eso les agradezco mucho, ya nos quedamos sin tiempo, les agradezco el espacio y los invito a seguir participando en estas conferencias que estamos dando. Que tengan un buen día. Muchas gracias.